audiolibros. Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio, la voz que te acompaña. Hola, ¿cómo están amigos de John Silence Radio? Gracias por estar aquí, bienvenidos a un nuevo podcast de terror y misterio, siempre abordando temas de los cuales pues tenemos cierto interés, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a hablar del teatro de terror en México y mi experiencia con 3 obras y cómo fue que me gustaron o que no me gustaron, ¿no? Vamos a destacar también esa parte, no todo es malo, ¿están de acuerdo? Gracias por estar aquí, les mando un gran saludo a todos mis amigos que siempre me siguen. Es para mí muy especial poder hablar contigo donde quiera que te encuentres y acompañarte, ya sea que estés en tu trabajo, en tu taller, en tu oficina. John Silence Radio. Qué buen programita. Por ahí me pirateó un eslogan de alguien por ahí. Y bueno, pues hace poco fui al cine a ver la obra de teatro El Sótano. Yo ya hice un programa sobre esto, sobre mi crítica en un programa anterior. Espero que lo vean porque necesito que vean ese programa que es complemento entonces disfruten mucho este podcast y después ven el programa anterior. ¿Qué les parece? Donde hago la crítica de la obra de teatro El Sótano. ¿Y por qué del teatro? Pues el terror no solamente es en libros, en películas, también hay videojuegos, también hay teatro, también hay poemas como el del Cuervo. Nos gusta el terror sci-fi, por eso hacemos este programa y quiero hablarles de cómo es mi experiencia en el teatro del terror. Para empezar, es difícil, aquí en México se consume poco teatro. Desgraciadamente he notado mis amigos teatreros que a veces tienen que estar haciendo mucha propaganda para sus obras. Algunos recintos donde se llevan a cabo las obras de teatro pues requieren mantenimiento, requieren ser actualizados, requieren modernizarlos. Hay unos teatros que ya se perciben viejos. O sea, alrededor del teatro en México hay una problemática muy compleja, ¿no? Hay muchas obras de teatro gratuitas también en algunos centros culturales. Tengo algunos amigos que se dedican al teatro. Yo en algún momento de mi vida me quise dedicar al teatro, aunque creo que soy mal actor. Lo que a mí me gusta más, por ejemplo, es la danza o la música, que también tiene que ver con el teatro, ¿verdad? Y me contaban mis amigos que es matado buscar el hueso, o sea, buscar las obras donde van a presentarse. Y hay como niveles, ¿no? O sea, tú puedes empezar con el teatro de foros pequeños, que son de casas de cultura, que muchas veces son gratuitos, y poco a poco te empiezan a ofrecer una paga. Pero esto es triste porque hay gente que estudió teatro como de forma profesional y desgraciadamente pues el crecimiento en el teatro pues depende mucho de tus palancas, de en qué compañía trabajes, y a veces hay gente muy talentosa pero que no tiene el acceso a ese tipo de espectáculos. Y luego aquí en México pues no tenemos la cultura de estar yendo al teatro. La mayoría de la gente prefiere ir al cine. Tiene muchos factores. Primero porque pues no hay muchas obras que ver. O sea, sí hay mucho teatro, pero no tantísimo como cines en la Ciudad de México, por ejemplo. Después, otro que es muy grave es que el teatro suele ser más caro. Suele ser más caro que el cine, mucho más caro que el cine. Casi puede costar 10 veces más que una entrada al cine. Y si tú quieres ver una obra internacional o muy famosa, pues más cara todavía. Hace poco se me ocurrió entrar a ver el costo de los boletos para El Rey León. Yo tengo muchas ganas de ver El Rey León. Y cuando pude ver El Rey León en Broadway, pues no fuimos a ver El Rey León porque perdió en la votación. Con las personas que iba y fuimos a ver a Aladdin. Y a mí no me gusta mucho Aladdin. Pero bueno, ¿cómo fue posible
que perdió el Rey León, ¿verdad? Si a todos nos encanta el Rey León, pues ganó Aladdin, como ven. Y resulta que esa vez creo que yo ni voté por el Rey León, yo voté por otra cosa, ¿no? Ya ni me acuerdo. Bueno, total de que tuve la oportunidad de ver el Rey León en Broadway y no la vi. Entonces ahora está en México. No estoy seguro si es una compañía mexicana o si es la compañía de Estados Unidos. Pero pues yo la quería ver. Y se me ocurrió entrar a ver boletos en Ticketmaster y vi cuánto costaban los boletos que estaban en medio del teatro. O sea, ni hasta atrás ni hasta adelante. Estaban en 2,400 pesos. Casi lo que cuesta un concierto. Y a veces hasta más barato es el concierto, ¿no? Depende de dónde te sientes y qué artista vayas a ver. Y en Ticketmaster hay jueves de 2x1. Pero, desgraciadamente, no todos los eventos entran a esa promoción. Y los eventos que entran a esa promoción, ahora sí que te venden los lugares que ellos quieren. O sea, los lugares 2x1 son los de hasta atrás o los de hasta adelante, que precisamente son los más caros, estos son los que dan 2x1. Entonces es una cuestión muy compleja en el teatro. Pero yo me he esforzado por tratar de acudir al teatro eventualmente. He ido a ver algunos musicales, he ido a ver Mentiras, he ido a ver el show de Icónicas, he ido a ver obras de terror, y de esas son las que vamos a hablar. Y resulta que por allá hace más o menos como unos 12 años, no, como 10 años, tampoco como 10 años, yo tenía un amigo y le dije, oye, tengo muchas ganas de ir a ver La Llorona. Y es que les cuento, aquí en México pues tenemos muchos fantasmas, pero el más famoso de todos pues es La Llorona. No sé si ustedes conozcan la historia de La Llorona. Y La Llorona, pues yo me puse a investigar y no solamente es un espectro mexicano, sino de todo Latinoamérica. Fíjense, esto podría arreglar un poquito los problemas que se dan del por qué los mexicanos no vamos al teatro. Si conociéramos un poquito más nuestro folclore o lo explotáramos, podríamos hacer obras basadas en personajes del terror mexicanos, como La Llorona. Y entonces sería muy increíble porque podríamos entonces conectar más con el público, ¿no? Bueno, esa es mi percepción. Quién sabe si a la mera hora tampoco funcione. Pero La Llorona tenía algo en particular. Esa vez que yo fui al teatro a ver La Llorona, tenía algo particular. ¿Por qué? ¿Qué creen? No fue en un teatro. ¿Cómo? No, es en un teatro. Yo quería ir a ver esa obra de La Llorona porque se llevaba a cabo en una laguna en Xochimilco. Como ustedes saben, aquí en la Ciudad de México, pues antes la Ciudad de México era una ciudad acuática, o sea, llena de canales. Era una isla y estaba llena de ríos y de canales cuando estaban aquí los mexicas. Y entonces aquí en México pues hay una cultura muy antigua sobre cuerpos de agua y sobre fantasmas lacustres. Incluso La Llorona es un fantasma que se aparece donde hay un cuerpo de agua, ¿no? Y para darle más peso a la historia de La Llorona, pues la hicieron en Xochimilco, que es uno de los pocos cuerpos de agua que existen en la ciudad y que ha sido amenazado muchísimo por la contaminación, por la sobrepoblación, y que yo creo que lo único que lo ha mantenido hasta cierto punto con vida es el turismo, que va a subirse a las trajineras, que son unas lanchas para poder conocer los canales, pero también la conservación del ajolote, porque Xochimilco es el único hábitat del ajolote mexicano. Entonces, pues esas dos causas han contribuido mucho a que se trate de mantener con vida Xochimilco, aunque va mucha gente y tienen la costumbre de alcoholizarse. Entonces, pues hay mucha suciedad, o sea, tiran mucha basura. Hace algunos años llevaron un manatí porque había exceso de algas. Pues la gente ignorante lo mató, pensando que era un monstruo. Muy feo, ¿eh? En Xochimilco han pasado cosas mal. Pero últimamente también han puesto, pues le han dado auge a ciertas cosas. Por ejemplo, hay algo que le llaman la casa de las muñecas. Y le han fincado muchas historias terroríficas. En realidad solamente es una casa que está ahí en Xochimilco que tú puedes ver desde la laguna. Y que en esa casa pues el dueño se encargó de estar colgando muñecas viejas. Y ahora pues es un atractivo turístico del terror. Yo la he visto en vivo, pero pues nada más es alguien que se le ocurrió hacer eso, ¿no? Pero bueno, me da gusto que le estén dando como identidad a esas cosas para que pues sirvan como mayormente para conservar el área, ¿no? Y yo creo que actualmente los capitalinos ya no vamos mucho a Xochimilco. O sea,
A mí, además de que me queda lejos, pues también me queda claro que es caro y que la gente que da el servicio de las trajineras las renta a un costo alto y la mayoría a lo que vas es para estar tomando alcohol. Pues como yo no tomo alcohol, pues no le veo mucho sentido. Si la pasas bien, si está bonito, es familiar, pero siempre te encuentras la gente que está cantando, que llevan bocinas, mariachis y bueno, los corridos tumbados y el reggaetón por todos lados, no puede faltar. Y eso es algo que a mí no me gusta mucho. Pero bueno, vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Pues sí, les estaba contando como el marco teórico. Estaba explicándoles un poquito qué es Xochimilco y por qué hicieron ahí La Llorona. Y resulta que hay un islote, hay como una laguna y en medio hay un islote. Y ahí es donde efectuaron la obra de La Llorona. Pues a mí me llamaba mucho la atención porque parecía algo extraordinario. O sea, en la noche, en Xochimilco, porque es en la noche, como a las 8 de la noche empezaba, a las 9, ¿no? Entonces te llevan las lanchas hasta la laguna donde está el islote donde se lleva a cabo la representación de La Llorona. Yo dije, wow, esto va a estar increíble, tengo que verlo, ¿no? Recuerdo muy bien que en esos entonces yo no tenía auto. Entonces nos fuimos en transporte público y llegamos pues llegamos a Xochimilco. Les digo que a mí me queda muy lejos Xochimilco. Es la que la Ciudad de México es gigantesca. Y yo vivo en el norte y Xochimilco está en el sur. Pero yo vivo bien en el norte y Xochimilco está bien en el sur. Entonces me queda muy lejos, ¿no? Pues ya total que ya llegamos. Y había pues solo la gente que iba a entrar al evento. Parecía que era poca. Porque en realidad pues a esa hora ya no hay otros servicios, ¿no? Ya no están las lanchas, ya no hay restaurantes, ya no hay comida, ya no hay nada. Ya nada más la gente que va al evento. Entonces fuimos al canal de Cuemanco porque Xochimilco tiene como muchas entradas y una de ellas es Cuemanco. Entonces ya fuimos y bien padre, nos subimos en la lancha y eso estuvo increíble, así ir a través de los canales por la noche. Ni siquiera hay iluminación, o sea, se ve muy, la verdad es que sí se ve tenebroso. Y además esas lanchas, pues mi mamá se ha encargado de espantarme toda la vida porque siempre me ha dicho, la gente que se cae a Xochimilco se ahoga porque abajo hay muchas algas y se enredan y ya no pueden salir. Entonces a mí siempre me ha dado miedo caerme en Xochimilco porque siento que me voy a ahogar, ¿no? Y además el agua es verde, o sea, ni siquiera se ve el fondo. Y ya finalmente llegamos a donde estaba el islote y iba a ser la obra. Pues miren, ¿cómo les explico? Había como una pirámide en medio. O sea, el escenario tenía una pirámide gigantesca. Y yo no sabía por qué, ¿no? Porque a pesar de que la leyenda se remonta a un espectro azteca llamado Cihuacóatl, en realidad era una diosa que lloró por la muerte de sus hijos, en este caso los mexicas que iban a sufrir la conquista de los españoles. De ahí viene La Llorona. Pero pues yo no me imaginé que la historia se iba a tratar desde ese entonces, porque la verdadera leyenda de La Llorona es colonial. O sea, se desarrolla dentro de la colonia de una mestiza que se enamora de un español. Y aquí también en este canal está el cuento de La Llorona, por supuesto. Hay dos versiones. Está la versión original, escrita por Riva Palacio, me parece. Y también está la versión adaptada que hicimos, muy recomendable. Aquí van a encontrar el link para que la escuchen. Y si ya la vieron, pues vuélvanla a oír, porque está muy padre, ¿eh? La verdad, la otra vez la oí y dije, ay, quedó muy bien. Y bueno, finalmente ya empezó la obra. Las trajineras, las lanchas se acomodaron alrededor del islote a una distancia muy grande, ¿eh? Pero muy, muy grande, como de la mitad de un estadio de fútbol hacia la cancha. O sea, no estábamos así pegaditos al islote, porque también parte de la obra era esa parte de agua, porque La Llorona iba a salir por ahí. Y ahorita les cuento cómo sale La Llorona del agua. Eso es lo más impactante de esa obra.
La primera situación que me gustó fue precisamente la noche en un lago, mirando hacia un islote, y tenía muchísima iluminación el escenario. Eso se veía pues fascinante, ¿no? Después lo primero que ocurrió antes de que empezara la obra y al principio de todo es que salió la Llorona. Entonces se apagaron las luces y se empezó a escuchar su grito: ¡ay, mis hijos! Y fue increíble porque iba en una lancha muy delgadita, pintada de negro, y el balsero estaba completamente cubierto de negro. Entonces, si tú no observabas con atención, no veías al balsero. La Llorona llevaba debajo de ella como un ventilador, con luz. Entonces le iba volando la ropa y le iba volando el cabello y se veía la luz. Y parecía que iba flotando sobre el agua. O sea, fue lo mejor de la obra. Ver a la Llorona flotando a través del agua. Una mujer, la actriz, montada en una lancha, con un ventilador abajo, supongo, en sus pies. Y con una luz que también yo creo que estaba en sus pies y le apuntaba hacia ella, ¿no? Y la persona que iba manejando la lancha detrás de ella no se veía porque estaba toda cubierta de negro. Increíble. Bueno, yo me quedé fascinado cuando vi esa escena. Y ya luego empezó la obra. Y la obra no me gustó. Para variar. Y es que empezó a sonar música como andina. Y dices, ¿por qué? ¿No? Si se supone que es mexicana. Entonces, yo no sé si contrataron a ese grupo, si así se dieron las cosas, no sé, pero era un grupo de música andina. Y casi creo que tocaron la del Cóndor Pasa. Y dices, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el espectáculo era muy musical, o sea, y cuando salían los actores estaba muy mal la parte técnica y casi no les entendías nada. Y sí contaban como la historia de la Llorona, pero pues ni los alcanzabas a ver bien. Y de repente se callaban los actores y iba un número musical de música andina. Y yo decía, no tiene nada que ver. Y ya la Llorona salía hasta el final otra vez, flotando sobre el lago. Y eso fue lo que me gustó, el principio y el final. Entonces, a pesar de que fue una obra muy destacada en su momento, o todavía existe y mucha gente la quiere ir a ver, aunque por cierto no tiene tanta publicidad, pero mucha gente la quiere ver, ¿no? Pues no, yo la verdad creo que no valía la pena porque es muy lejos, sales ya muy noche, es muy difícil encontrar un transporte que te regrese a tu casa a esa hora. Y desgraciadamente, pues, para que la Llorona saliera bailando la canción casi del Cóndor Pasa, y dices, ¿cómo? Si eso es de otro país, ¿no? Y bueno, esa fue mi primera experiencia en teatro de terror. Obviamente, pues, es la experiencia en sí, o sea, ir en la noche al lago, subirte a una balsa, luego el baño, pues no había baño, entonces había una lancha que era baño. Y tú tenías que caminar entre todas las lanchas, saltarte de una lancha a otra para llegar al baño, que era una lancha que tenía en medio como pues como de esos baños de plástico que ponen en los eventos, como una cabina. Y pues luego también había gente que vendía palomitas, o que vendía pepitas, o que vendía café. Así llegaban en sus lanchas y te ofrecían. Entonces fue bonito la experiencia. Y creo que fue muy desaprovechado eso, porque la producción me pareció pues insuficiente. A pesar de que había una pirámide que construyeron ahí y que la iluminaron y que la Llorona se veía fabulosa flotando sobre el agua, pues no se escuchaba la obra. Se veía de muy lejos y no se escuchaba a pesar de los micrófonos, porque no sé si era por el lago, por estar al aire libre, pero había muy mala resonancia. Y luego salían bailando música que era como andina. Y luego sí salían bailando también de estas personas danzantes, ¿no? Como los que salen con sus penachos y así. Pero tardaban mucho. Yo me acuerdo que cada número de los danzantes duraba como 10, 15 minutos. Y pues no termina de cuajar la obra, porque a cada rato la detienen y la detienen y la detenían para que salieran los danzantes o salieran los músicos. Y pues como que trataron de hacer un espectáculo como muy integral, pero en realidad no lograron integrar, ¿no me explico? Quedó así como más tiempo de lo que debía durar, como 1000 canciones de los andinos, como 1000 veces salieron a bailar los danzantes. Entonces pues sí estuvo padre, pero no, a mí no me cumplió así de que realmente me contara la historia de la Llorona y me hiciera sentir miedo.
pues me daba miedo por caerme en el lago, porque se veía peligroso, pero no por la obra en sí. Esa fue mi primera experiencia con el teatro de terror. La siguiente obra que fui a ver fue La Dama de Negro. Ya unos años después, La Dama de Negro es una obra de teatro aquí en México que tiene muchas, pues tiene muy buenas críticas, y además tiene la leyenda oscura de que se apareció un fantasma, el fantasma de un niño durante la obra, que mucha gente lo ha llegado a ver, pero no hay ningún niño actuando en la obra, ¿no? Y pues esto siempre me llamó mucho la atención porque desde que yo era niño, porque ha durado muchísimos años en cartelera, ¿no? Entonces desde que yo era niño, pues tenía ganas de verla. Entonces dije, tengo que ver esa obra de teatro. Y ahorita les voy a contar mi experiencia con La Dama de Negro. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pues estamos aquí en John Silence Radio. Déjenme decirles que La Dama de Negro yo la he visto 2 veces. Una vez en mis tiempos de estudiante y hace poco, hace un par de años, la volví a ver. Pero resulta que yo no me acordaba de nada. O sea, yo cuando la volví a ver dije, a ver, si yo ya la vi, ¿por qué no me acuerdo de nada de la obra? Y es que a veces a mí se me olvidan así las cosas, o a veces bloqueo las cosas traumáticas y ya no las recuerdo. Y yo creo que eso fue lo que pasó, porque se los voy a decir desde ahorita, o sea, La Dama de Negro para mí también fue otra decepción. Y esto se los voy a resumir así muy rápido, La Dama de Negro es una obra un poco complicada, son pocas personas, el escenario es dinámico, nada más sale como un baúl y una mesa y una silla y van moviéndote el escenario. Tiene una historia bien contada, pero no me dio miedo precisamente por la parte de los sustos. La historia me parece interesante porque narra cómo una persona había tenido un suceso traumático en su niñez. Entonces, para poder recrearlo y superarlo, este hombre contrata a un director de teatro para que por medio del teatro él pueda vivenciar lo que ocurrió y superarlo. Y eso pues te da una apertura muy grande para estarte imaginando en sí qué es lo que va a ocurrir dentro de la obra, ¿no? Y parece interesante argumentando que está ocurriendo algo real. O sea, cuando sale el fantasma, ellos lo manejan como si fuese algo realmente inesperado, fuera del guión del teatro, y que realmente se está manifestando esa presencia. Entonces pareciese muy interesante por ese punto. Pero lo que realmente a mí no me gustó es de que la mayoría de los sustos es a través de jump scares. Y podría parecer interesante, y pienso que en alguna época debió haber sido un recurso, si lo emplearon de manera inteligente, pues un recurso muy destacado, ¿no? Para una obra de teatro. Pero en sí, de esa manera es como te sacan los sustos. Te apagan las luces del teatro. Los protagonistas te traen unas lámparas porque según están perdidos como en el bosque, y te están echando la luz en la cara y entonces te lamparean y tú no ves bien. Y los actores que llevan a cabo al fantasma, porque son varios, salen de diferentes partes del escenario y del teatro para asustarte. Entonces te puedes salir por atrás, te puedes salir corriendo por enfrente, te pueden así como tratar de jalar. O sea, ¿sí me explico? Esa es la forma que tienen de asustar en esa obra de teatro. Y fue lo que no me gustó mucho porque, pues en el cine, por ejemplo, te hacen lo mismo, ¿no? Te hacen como jump scares, como que en el momento más preciso tratan como de espantarte. Entonces, en el teatro pueden verse cosas muy impactantes, y creo yo que estar buscando cómo asustarte apagándote la luz y haciendo que el fantasma te salga a un lado y te asuste, pues siento como que no es lo que yo esperaría, ¿me explico? Pero sí es una experiencia perturbadora porque pues las personas que le temen a la oscuridad o que realmente les da miedo esa clase de situaciones, pues sí pueden como caer en un tipo de terror porque
están encerrados en el teatro, sentados, te sientes muy vulnerable cuando te apagan la luz, no sabes qué va a pasar, te están echando una luz de una lamparita en la cara, los protagonistas bajan del escenario y van caminando por las escaleras siguiendo el guión de la obra, estando ellos perdidos, pero empieza a salir el fantasma y sale de cualquier lado, o sea, bien te puedes salir de atrás de tu butaca. Entonces, pues esa parte es brillante y es terrorífica, pero no me parece lo suficiente para darle vida a una obra de terror, ¿no? Siento que lo que a mí me daría terror sería como la historia. A lo mejor sí podrían apagar la luz y tener un evento de ese tipo, pero que no fuese como la parte medular del terror, que te estén espantando de esa manera, sino que la misma historia te ocasione un conflicto interno, así como que realmente te ocasione esa parte tétrica, esa parte terrorífica, ¿no? Lo cual no ocurrió en La Dama de Negro, pero pues mucha gente le gusta ir al teatro y que lo espanten de esa forma, ¿no? Porque al final pues sí gritas y sí sales así todo loco, que dices, ay, pues fue una experiencia muy intensa. Lo mismo me pasó ahorita con el sótano, nada más que en el sótano sí fue una caída más alta. Fue una caída más alta. ¿Por qué? Pues porque el sótano una de sus propagandas principales es que es una adaptación de una obra muy famosa en Japón de Koji Suzuki. Como ustedes saben, Koji Suzuki fue y es el escritor, uno de los mejores escritores de terror en Japón, porque escribió las novelas cortas de El Aro, entre otras historias, porque tiene un libro de cuentos, y también escribió Dark Water. Y esta película que la tradujeron como Agua Turbia, tuvo una adaptación americana, pero que en realidad también tiene una película japonesa. Yo prefiero la japonesa. Y yo dije, wow, pues voy a ver una obra de Koji Suzuki, va a estar increíble, va a estar increíble. Y yo me puse a investigar de qué se trataba. Y resulta que el sótano, su argumento principal, es que unas personas aparecen encerradas en un sótano sin saber por qué. Despiertan y están en un sótano. Entonces cada una de ellas da como su teoría del por qué están aquí y destaca pues lo que le da miedo. De manera muy extraña, cada persona desarrolla su conclusión del por qué están en el sótano, relacionándola a su miedo personal más profundo, que yo creo que es lo que de manera más natural lo que ocurriría, ¿no? Pero siento que es como un terror más psicológico. Y yo pensé que iba a ver esa obra, pero no. Resulta que aquí en México adaptaron Dark Water. Como ustedes saben, Dark Water es la historia de una mujer sola que llega en compañía de su hija a rentar un departamento viejo y que ella ganó la custodia de su hija en su divorcio, por lo cual pues tiene que dar unas buenas referencias del trato que le da a su hija y del tipo de vida que tiene. Y pues llega a un edificio ya viejo en las afueras de la ciudad y comienzan a vivir ahí. Y el edificio tiene muchas goteras. Entonces ella se quiere mudar, pero su abogado le dijo, no es buena idea porque van a decir que no eres estable y te van a quitar la custodia de tu hija. Entonces, pues tiene que soportar ese hecho. El agua tiene una relación importante con el terror porque pues es el fantasma de una niña que murió ahogada. Entonces cada que sale, cada que perturba el entorno, cada que se les aparece, pues sale agua. Entonces esta mujer que está ahí con su hija, pues comienza a perder el control de su hija porque luego entra a trabajar a una editorial, no la dejan salir a tiempo, su hija sale de la escuela y nadie la recoge. ¿Cómo está eso? Entonces, pero porque ella también empieza a tener una situación crítica de que empieza a creer que está viendo al fantasma, ¿no? Que está viendo a una niña que no es su hija, pero que ronda en el edificio y que nadie más la ve más que ella y que su hija juega con ella supuestamente. Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Pues esa es la obra que quisieron adaptar, solo que no tiene el elemento del agua y yo creo que por la gran dificultad de manejar grandes cantidades de agua en el teatro, porque Dark Water todo el tiempo agua y agua y agua en la historia, ¿no? Y entonces aquí no sale agua, pero modificaron la historia manejándola, que es una mujer que se suicidó, bueno, que es una mujer que se desvivió en el sótano de ese edificio y que ahora su fantasma se está apareciendo y de alguna manera parece o pretende como poseer a nuestra protagonista. Me refiero como a quedarse con su cuerpo, como a vivir en ella, ¿no? Y la otra pues vive con su hija, la cual de manera muy inteligente no habla porque por el divorcio tuvo ese shock
que la puso como muda. Y pues yo creo que es muy inteligente porque es muy difícil que una niña tan pequeña, porque hablamos de una niña como de 8 años, pues desarrolle un guión teatral. Yo la verdad mis palmas a la niña porque pues sí le aplaudí mucho. Es que es una niña, es difícil estar en el teatro siendo tan pequeño y más en una obra de terror, ¿no? Pero bueno, finalmente pues me decepcioné un poco porque la obra ni era la adaptación que yo esperaba, que es la original, la del sótano en Japón. Y además, el verdadero problema fue que nacionalizaron demasiado el guión de la obra. Tan así que en el guión venían groserías mexicanas, venían como palabras muy al estilo como de los chilangos. Y eso pues ya no me gustó. Recuerden que chilangos pues son los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Pero en el estricto sentido de la palabra, los chilangos son los que vienen de los estados de México a vivir a la Ciudad de México. Pero bueno, a los que vivimos en la Ciudad de México a todos nos dicen chilangos. Y tenemos una forma muy característica de hablar. Y no todos, pero sí hay gente con esa forma de ser muy acentuada. Y suelen hablar en doble sentido, suelen hablar con groserías. Yo he visto en TikTok que muchos extranjeros dicen, pues yo ya soy más mexicano que el mole. Y entonces empiezan a hablar con esa jerga que a mí me parece de mal gusto, como muy vulgar. Pero pues se juntaron con las personas incorrectas y pues ahora hablan así y ahora piensan que todos hablamos así. Pero en realidad para mí es nefasto que haya gente que de 15 palabras 14 sean groserías. Y aquí en México sí se estila mucho hablar así en la Ciudad de México. Y en la obra de teatro el guión era así. Entonces yo no lo podía creer, estaba enojadísimo. Vamos a unos comerciales y regresamos. John Styles Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pues sí, les decía que en esta obra de Koji Suzuki, del sótano, en el guión sale el portero del edificio y pues el guión está repleto de doble sentido, de vulgaridades y no me gustó por eso. O sea, eso, además de que llega a ser hasta cómico, entonces se exageró demasiado eso. Yo creo que para tratar es una obra que al final del día pues es japonesa y salen hasta personajes japoneses, pero yo creo que para tratar de empatizar con el público mexicano pues la hicieron así y para mí fue terrible, porque el público mexicano normal o en general no va a ver ese teatro. O sea, yo lo fui a ver porque leí Koji Suzuki. Entonces dije, pues voy a ir a ver una obra de Koji Suzuki porque lo conozco, porque lo he leído, porque me gusta. La mayoría de la gente que le gusta el terror sabe quién es Koji Suzuki. O sea, por favor, ¿cómo no vas a saber? Él escribió una de las historias más increíbles dentro del terror moderno. Él inventó a Sadako, él inventó el aro. Entonces, ¿cómo no vas a saber, no? Entonces, pero este señor pues hizo la adaptación casi con los ojos cerrados. Y lo hizo mal. Yo me puse a analizar y dije, bueno, en realidad fue tan malo porque mucha gente salió, lo disfrutó mucho. Yo le vi a mucha gente como mucha sonrisa en el rostro, ¿no? Y dije, bueno, estos churpios, ¿por qué lo disfrutaron? Y bueno, les voy a decir lo que yo creo que no fue, que fue lo que salió mal, ¿no? De por qué yo fui tan exigente, o a lo mejor, pues para empezar, el guión estuvo fatal y ya con eso es suficiente para que no me guste, pero les voy a decir cuáles son mis puntos. Y es que muchas producciones de terror en México enfrentan limitaciones económicas y esto afecta la calidad de los efectos especiales. A pesar de que el teatro estaba dividido en dos zonas, o sea, la zona del sótano y la zona de arriba donde se desarrollaba la obra, pero en el sótano estaban los fantasmas, ¿no? Entonces se veía padre como el teatro dividido, nunca lo había visto así. Pero a pesar de eso, la parte del sonido era fatal. O sea, de repente se escuchaban susurros y sonaba fuertísimo en la bocina, o sea, fuertísimo el susurro. Y tú decías, ay, caray, ¿qué es esto? O sea, no sonaba como un susurro, ¿no? Por ejemplo, había muchas muñecas colgadas en el sótano.
había cosas que tú dices, esto se ve como un set muy barato. Entonces creo que sí hubo una limitación presupuestal, a pesar de que el costo de la obra es elevado, pues en la parte de sonido es terrible. O sea, yo no sé quién es el técnico de sonido, el ingeniero que hizo un terrible trabajo, ¿no? Lo siguiente también creo que es el problema, es el exceso de los clichés. Y es que esta historia recurre a una manera de hablar muy común, como yo les decía aquí en México. Y también eso fue lo que arruinó el guión en general. Pero también el fantasma que salía en la obra era japonés. O sea, la misma historia te cuenta que el fantasma era japonés, ¿no? Y cada que salía el fantasma te ponían música japonesa, como de geisha. Y no, o sea, la historia no era antigua. Entonces, no tenían por qué poner esa música cuando salía un fantasma. Es como si en una obra de teatro salen los mexicanos y te ponen mariachi. O sea, cuando la obra es de terror. ¿Se imaginan una obra de terror donde salgan mexicanos y suena el mariachi cuando salgan? Para que de alguna forma tú entiendas que son mexicanos. Entonces yo creo que eso no estuvo bien. Unos excesos de clichés terribles. Los sustos eran predecibles. A pesar de que varias veces sí te hacen brincar de la butaca, pero por cuestiones que no me parecen correctas. Y una de ellas fue que supuestamente la protagonista lleva una cruz a la casa para que ya no la espanten. Y la cruz explota, pero es un petardo el que explota en el teatro. Entonces eso para mí fue terrible, porque o sea, casi se me rompen los tímpanos. Sonó fuertísimo, entonces creo que estuvo desproporcionado ese efecto, estuvo hasta grosero, entonces pienso que eso estuvo mal. Por otro lado también hubo poca profundidad en los personajes, porque la mayoría de la interacción con los personajes pues era este señor vulgar que le hablaba en doble sentido al personaje principal, y entonces sacrificaron el desarrollo para centrarse únicamente en como tratar de buscar cuestiones cómicas o cuestiones de impacto visual para dar gusto a los sustos. Pero a ver, nos detenemos aquí, amigos, y entre paréntesis ponemos para desarrollar cuestiones cómicas. O sea, ¿estás de acuerdo que es una obra de terror? ¿Cómo empleas tanto tiempo para desarrollar cuestiones cómicas a través de un guión plagado de vulgaridades que a la gente ordinaria le dan risa, pero a mí no? Y yo creo que a mucha gente no le gustó, porque hablaba mucho en doble sentido, muy vulgar, ¿no? Entonces yo creo que este fue un grave problema de dirección. Por otro lado, Michelle Viet, que fue la actriz que yo fui a ver en vivo, es una actriz famosa en telenovelas mexicanas, pero Michelle Viet gritaba muchísimo y no considero que haya hecho una buena actuación. Entonces, a pesar de que la niña estuvo increíble y Luis Enrique Tovar pues hizo su trabajo adecuadamente, pues Michelle Viet no logró transmitirme de manera efectiva el miedo. Más bien me parecía como muy histérica, como muy gritona, hasta se quedaba afónica de tanto gritar. Entonces, pues pienso que eso no. Otro punto en contra, les digo, el estilo humorístico. ¿Cómo? O sea, caen en lo caricaturesco y absurdo. Y aparte de que caen en la parte caricaturesca cuando sale el fantasma japonés y le ponen música japonesa, también caen en un cliché terrible y en una situación humorística cuando el portero del edificio es un gañán quien le habla en doble sentido al personaje, haciéndole insinuaciones como sexuales. De mal gusto, porque además había una niña que estaba en el teatro, o sea que era actriz. Entonces, ¿cómo permitieron ese guión tan nefasto en una obra donde actúa una menor de edad? O sea, a mí eso se me hizo patético, feo. A mí eso no me gustó, ese guión. Y por supuesto, pues entonces estamos hablando de un director que encontró la oportunidad de traer esto a México sin explorar realmente una cuestión cultural profunda de lo que son las historias de Koji Suzuki y la manera en que él cocina, interpreta, emplata y sirve el terror. ¿Me explico? Emplata, pues de emplatar en un plato, como los chefs que te dan su platillo más famoso, te lo preparan bien bonito. Sí, o sea, Koji Suzuki es un gran maestro del terror y hace muy bien su trabajo. Entonces, si tú vas a tomar algo de Koji Suzuki y lo vas a adaptar, pues para empezar dices la verdad, ¿no? La obra no es El Sótano, la obra es Dark Water.
Una. Y dos, pues no puedes decir que es Dark Water porque no sale agua. Entonces puedes decir una adaptación de Dark Water, pero pues es que en Dark Water es tan importante el agua que cómo adaptas Dark Water sin agua, ¿no? Pero bueno, es Dark Water sin agua. Otra que yo creo que estuvo mal, dejas de hacer bromas en una obra de terror. De repente un diálogo cómico, 1, 2, hasta 3, sencillo, de buen gusto. Pero ya que te la pases como Gañán, hable y hable y hable en doble sentido y vulgaridad tras vulgaridad. Cada que hablaba el portero era algo que le causaba risa a la gente y que era vulgar. Entonces la obra jamás iba a llegar a su punto fulminante del terror. A pesar de que se esforzaron, de que ponían humo, de que salía un fantasma. Y el fantasma de repente tenía movimientos convulsivos, muy al estilo Koji Suzuki. Pero estaba vestido de negro. Yo creo que para darle una diferencia y que tú no lo relacionaras al aro. Pero no se veía. O sea, el fantasma todo el tiempo fue una sombra porque nunca realmente pudiste verlo bien. Y tenía buenos movimientos, o sea, tenía buen desarrollo en el escenario. Pero le faltó como que apareciera más. Y también salía atrás de las butacas. Y también salía entre los pasillos. Pero pues yo no le pude ver claramente por dónde salía. Porque como yo estaba muy enfrente del escenario. Estaba como a 3 filas del escenario. Pues no me daba cuenta cuando el fantasma salía atrás. Porque como que los espantaba a los de atrás, ¿no? Y esas fueron mis experiencias. Y esto en realidad lo que les estoy diciendo son los puntos que yo creo que se debe de mejorar en el terror. En las obras de terror mexicanas. Mejorar el presupuesto, quitar los excesos de clichés, darle más profundidad a los personajes y que los directores pues tengan ahora sí que mayor talento para adaptar de manera fiel la esencia de las obras, ¿no? Y que por favor, o sea, quiten la parte humorística, pues hay teatro humorístico. Si yo me quiero ir a reír al teatro, pues voy a ver eso, ¿no? Si yo quiero ir a oír pura vulgaridad y pura pura cosa de Gañán, pues voy a ver un monólogo de alguien, ¿no? De esos stand-ups. Y por supuesto, pues si vas a hacer una obra de terror japonés, pues le das una exploración a la cultura y a la manera en que ellos conciben el terror, porque eso es lo que yo pretendía experimentar. A mí me gusta el terror japonés y quería experimentar el terror japonés. Por tal motivo, amigos, les digo, cada persona y cada cabeza es un mundo. Tal vez yo soy muy exigente, tal vez no debería ser tan exigente en este punto, ¿no? De que no es tan grave, pero pues es que a mí me decían, es que no es tan grave, no. A ver, es que yo creo que es grave desde el momento que la obra no cumple su cometido de dar miedo. O sea, desde ahí es grave porque pues es una obra de terror. O sea, sí te dan sustos, pero no te dan miedo. O sea, no es lo mismo, ¿no? Si para que te den sustos, pues mejor vas y te metes a una casa del terror en un parque de diversiones, que a veces hasta es más terrorífica. Pero de eso vamos a hablar en otro programa. Gracias por estar aquí, yo los quiero mucho, les mando un gran abrazo, gracias por permitirme acompañarte, te mando un beso donde quiera que te encuentres y quiero decirte que eres muy importante para mí y para nuestro canal, así que ve todos nuestros videos, aquí te voy a poner en el link de este video para que veas La Llorona, nuestra radionovela que hicimos aquí de La Llorona y nuestro video anterior donde yo ya hice la crítica de la obra del sótano desde el teatro donde la fui a ver, entonces para mí es muy importante y te agradeceré mucho que veas estos videos. Recuerda, puedes encontrarnos en YouTube como John Silence Radio. Aquí encontrarás viajes, encontrarás también documentales, encontrarás también podcasts, encontrarás audiolibros, encontrarás, bueno, un montón de cosas y todo relacionado al misterio y al terror. Yo soy John Silence, investigador del oculto. Quédate con nosotros. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Cambio y fuera.